Hola a todos, soy Juan Carlos Y yo, Diana María. y el día de hoy estamos nuevamente en este espacio que hemos llamado Matemáticas sin dificultad. Recuerda, si nuestros contenidos te gustan, te parecen interesantes, no olvides suscribirte. Y activar la campanita. Bien, el día de hoy queremos hablar un poco de lo que siente un estudiante cuando escucha la palabra matemáticas. ¿Cómo te pones tú? A mí, por ejemplo, me encantan, pero he visto muchos de mis estudiantes que les da susto, les da miedo y simplemente no logran expresarlo con palabras. Es cierto, muchas veces nosotros los maestros de matemáticas caemos en el error de pensar que solo los estudiantes funcionan a partir de lo que están pensando, es decir, de su capacidad intelectual, pero nunca se nos ocurre de pronto mirar cómo están sus emociones, si el estudiante llegó triste, si acaba de pelear en casa, bueno, cualquier tipo de dificultad que haya tenido y que le pueda afectar a nivel emocional. Por eso, pues la matemática se puede integrar con otras áreas. Y en el día de hoy queremos invitarlos a hacer un ejercicio muy interesante que nosotros realizamos en nuestro colegio. Y pues la verdad, con lo que ustedes van a ver, sentimos que fue un maravilloso trabajo. Me parece muy bien, porque los chicos pueden expresar las matemáticas o con un ejercicio, o haciendo cosas con las manos, o haciendo un dibujo, o simplemente bailando. Y nosotros como maestros tenemos que aprender a detectar esas cosas, aprender a visualizar las matemáticas en todo para poder ayudarle a estos chicos y que puedan avanzar en sus conocimientos matemáticos y no piensen que porque les gusta el baile no les puede gustar las matemáticas. Estamos dando solo un ejemplo. Habrán chicos que sí cumplan las dos condiciones. ¿Por qué? Porque simplemente el intelecto no logra explicar absolutamente todo acerca de lo que sentimos. A veces eso fluye mejor simplemente con un dibujo. Sí, es cierto, porque a veces nos quedamos esperando a que todo fluya a través de las palabras y no, tenemos que ir entendiendo que cada persona se comunica de una manera distinta. Algunos lo harán bien a partir de las palabras, pero como dice Diana, tal vez el baile, tal vez el dibujo, tal vez la poesía y cualquier otro tipo de arte puede ser el camino para que las personas puedan dejar salir aquello que están sintiendo hacia algo en particular. Pues en este caso estamos hablando propiamente de las matemáticas. Entonces, no siendo más, queremos compartir este bello ejercicio, pero antes queremos aclarar algo. Nosotros hemos hecho una interpretación sobre cada una de las imágenes, sin embargo, ¿qué podríamos decir? Bueno, los chicos que hicieron estas obras no nos dijeron qué sentían acerca de las matemáticas. Esta interpretación es de Juan Carlos y mía, pero la hicimos con el fin que te puedas identificar o puedas identificar a tus estudiantes. Muchas emociones pueden aparecer, desde el amor hacia las matemáticas hacia el temor hacia ellas. Entonces, pues simplemente esperamos que disfrutes estos bellos dibujos. Bien, entonces, no siendo más, vamos a verlos. Algunos chicos pueden sentir que la matemática les quita la libertad. Otros chicos sienten que la matemática les enreda la vida y los pone tristes. Para otros chicos o chicas, tal vez son como una gran muralla. Debo encontrar la manera de escalarla, paso a paso. Para otros chicos, las matemáticas representan un mundo blanco y negro, pero si yo tengo el color, puedo transformarlo. Las matemáticas son como algunas dificultades en la vida, pero mientras mantenga la tranquilidad y la confianza, saldré avante y lograré buenos resultados cuando me enfrento a ellas. Desde muy pequeña, mis profes no lograron enamorarme de los números. Ahora siento tristeza cuando los veo. Me sentía muy perdido en la vida, pero cuando me encontré con las matemáticas, se hizo la luz y todo comenzó a brillar. Las matemáticas me hacen sentir que soy el mejor. Por eso utilizo mi habilidad para ayudar a los demás. Las matemáticas son abstractas, tal vez como el dibujo o mi mundo interior.
Siento que debo leer, entender y aprender tantas cosas que me angustio, pero tal vez me debo dejar fluir para poder comprender las matemáticas. Leer textos que muestran la importancia de los números me hacen sentir que me elevo, llenan mi vida de color. Siempre es importante aprender, siempre es importante tratar de ser el mejor. Pero no para competir con otros, cada uno puede ser el mejor. Creo que este reto es más bien personal. Cuando era niña, veía como si fuera un monstruo y me hacía llorar y llorar. Con el tiempo, esfuerzo y dedicación, aprendí a dominarlas. Y hoy siento una gran satisfacción. ¿Cómo les ha parecido este bello ejercicio? Son imágenes preciosas. Muy lindas, hechas con dedicación y mucho color. Bien, ya vamos a terminar, pero antes queríamos hacer una invitación. Si el ejercicio te gustó y también quieres hacerlo, te invitamos a que lo hagas. Y si quieres enviarnos la imagen de aquello que dibujaste, puedes escribirnos a matemáticassindificultad@gmail.com. Ese es nuestro correo y en el próximo video las imágenes que nos lleguen pues las estaremos colocando aquí para que todos ustedes puedan observarlas. Finalmente el día de hoy queremos dejarlos con un regalo que viene también de la emoción para las matemáticas. Ese regalo es un poema que casi siempre hacemos cuando nuestros estudiantes no logran ver la conexión entre las matemáticas y lo que nos rodea. Ese es el primer paso para ver las matemáticas de una forma diferente. Casi que allí estamos resolviendo un poco esa pregunta eterna de los chicos y es ¿y para qué sirven las matemáticas? Bueno, hay muchos caminos de ilustrar esto. Muy bien, por ahora nos despedimos, esperamos que disfruten este contenido que hemos compartido y nuevamente los invitamos a suscribirte y a activar la campanita. Recuerda, cada domingo en nuestro blog estaremos ampliando un poco más aquello que hemos compartido el día de hoy. Puedes escribirnos, puedes poner tus puntos de vista y allí te estaremos respondiendo. Un abrazo. Y Gracias. adiós. Adiós. La matemática me espera, de Gabriela Noriega. Cuando todo quería poner en práctica, siempre debía recurrir a la matemática. Quería solamente dedicarme al dibujo, a la pintura, pero debía sacar proporciones y medir la altura. Quería también dedicarme a cantar, pero debía medir el tiempo entre el canto y la música por tocar. Creí encontrar en el baile una solución, pero si no contaba los pasos era mi perdición. A la composición de poesías me quise dedicar, pero debía medir los versos para una buena poesía lograr. Geografía, historia, música, todas con la matemática se relacionaban y en mi mente números y números se cruzaban. Para olvidarme, caminé y caminé y al mirar un letrero que decía 5 kilómetros encontré. Miré mi reloj y 1 hora había demorado y en mi mente una pregunta había pasado. Si en 1 hora 5 kilómetros había caminado, en 4 horas, ¿cuántos kilómetros habría avanzado? Dije entonces, 1 es a 4 como 5 es a X, sin pensar que con una regla de 3 simple me había yo de encontrar. Multipliqué 5 por el 4 y 20 me dio. Despejé la X y el 1 dividiendo pasó. La X igual a 20 me quedó y 20 kilómetros habría de recorrer yo. Luego, pensando, me di cuenta que con la matemática me había de nuevo encontrado y me di cuenta que ni siquiera caminar podía hacerlo sin ella a mi lado. Fue en ese momento cuando su importancia descubrí y aunque a veces me cansaba, las tablas aprendí. Pero me di cuenta que aunque de ella escaparme quiera, hasta en las cosas más sencillas, la matemática me espera.